Hola, qué alegría poder encontrarnos nuevamente en Nexos gracias a la televisión de servicio público. Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica que desde el año 2003 promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y las personas adultas mayores. Queremos que usted también se apunte a la inclusión y nos siga en las redes sociales, en donde el programa aparece como Nexos UCR. Les saluda desde el estudio de 15 UCR María Fernanda Jiménez. Para comenzar, nos trasladaremos a CONAPDIS, en donde consultamos a Luis Duarte del Departamento de Desarrollo Regional y le consultamos sobre los parámetros para la asignación de subsidios. En el siguiente extracto de entrevista nos cuenta sobre los conceptos utilizados por el ente rector en discapacidad relacionados al cuidado, la asistencia personal humana y otros. Lo que hablamos desde la autonomía es la capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Es decir, que yo como familia no puedo irrumpir la decisión que la persona toma, y eso nosotros lo tenemos muy claro. Aquí lo que hablamos en la responsabilidad, por ejemplo, es del apoyo que el familiar pueda brindar, que no necesariamente tiene que ver con la toma de decisiones o impedir la toma de decisiones, sino otros apoyos, ya que cuando hablamos de corresponsabilidad, es decir, que todos aportamos a que esa persona, que es lo que buscamos, pueda romper las barreras, pueda vivir de forma independiente, y una de las cosas que nosotros mayormente promovemos es que pueda realizar este proyecto de vida. Entonces, aquí sí sería necesario aclarar que no se promociona que la persona no toma decisiones, por el contrario, se promociona que lo haga, pero para poder hacerlo necesita diferentes apoyos que brindábamos desde las organizaciones sociales, apoyos que brindamos desde las organizaciones no gubernamentales y apoyos que brindamos también desde la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como familiar no puedo simplemente un día decir ya no aguanto más, ¿verdad? Y voy y abandono a la persona, como nos pasa, por ejemplo, en muchas de las referencias que tenemos por abandono hospitalario. Eso es lo que nosotros estamos refiriéndonos a la parte de esa responsabilidad. Yo, no, como familiar, no puedo abandonar a la persona con discapacidad, a mi familiar. Simplemente, por ejemplo, nada más decir ya por alguna circunstancia no puedo, ya que eso, por ejemplo, que mi capacidad para poder apoyar a un familiar se vea limitada, podría darse únicamente cuando un juez lo indique por alguna situación ya determinada. Pero previo a eso, existen otras cosas que puede hacer la familia, ¿verdad? Asesorarse, si es por ejemplo una situación de desgaste, ¿verdad? Por el síndrome del cuidador, que también lo conocemos, poder entonces llegar a las organizaciones pertinentes, a las instituciones, para evitar que ese abandono se genere. Ya que... Pero Luis, por ejemplo, sí, si la decisión de la persona mayor de edad con discapacidad es que no quiere ser cuidada por un familiar, ¿verdad? De cualquier naturaleza que sea, la mamá, el papá, hermana, hermano, la pareja, etc. Al nosotros indicar que este es un criterio para, por ejemplo, que se vean reducidas sus horas de asistencia personal, estamos coartando la autonomía de esa persona, porque si bien tiene un familiar, su familiar no debería ser su cuidador, ¿verdad? Y aquí también se puede contraponer la ley nacional del sistema de cuidados con la de la autonomía, por ejemplo, o la convención internacional, porque entonces si yo tengo una pareja o tengo una mamá o un hermano, esa responsabilidad familiar implicaría que tengan que hacerse cargo de apoyos que la ley de autonomía indica deben ser realizados por un asistente o una asistente personal, ¿verdad? Me gusta que lo pongamos en ese contexto porque entonces ya lo separamos de los otros programas, ¿verdad? En el programa de autonomía y el programa de asistencia personal humana, aquí me devolvería un poco a recordar cuál es el rol que tiene el asistente personal humano, siendo que no es un asistente de pacientes, no es un empleado doméstico, ni tampoco un cuidador. Entonces, cuando comprendemos ese rol, empezamos a delimitar en qué es lo que me puede apoyar el asistente personal humano. Las horas, la cantidad de horas se determina precisamente en las actividades de la vida diaria en las que la persona requiere de apoyo. Por ejemplo, si yo requiero de apoyo para las actividades de la vida diaria, llamémosle la rutina de la mañana, para poder delimitarlo más rápido.
Eso quiere decir que la persona requiere apoyo para poder levantarse de la cama, bañarse, mudarse y prepararse los alimentos. Si esa persona después de eso ya no requiere más apoyos, es ahí donde se determina la cantidad de horas. Es importante indicar que no es únicamente el que tenga o no tenga un familiar lo que determina la cantidad de horas, porque no es de esa forma, sino que lo que se utiliza es el baremo para poder identificar cuáles son las actividades de la vida diaria en las que las personas requieren de apoyo, el tipo de apoyo y la frecuencia. A partir de eso que nosotros observamos, generamos el plan individual de apoyo, que es ese instrumento en el que nosotros indicamos, sí, esta persona requiere de apoyo para poder realizar esta actividad y a partir de esa actividad se requiere de este tiempo. Porque lo que nosotros buscamos es que la asistencia personal humana, el apoyo humano se vuelve una herramienta para la autonomía de la persona. Por ende, que el asistente esté, por ejemplo, la persona asistente esté de forma pasiva, sentado, ¿verdad? O sentada sin realizar ninguna acción, es tiempo muy valioso que podría utilizarse para otra persona para que pueda apoyar en otras actividades. ¿Qué sería entonces aquí lo importante de indicar? No es que se recargue a la situación, por ejemplo, el apoyo, aquí hablemos del apoyo humano, ¿verdad? Porque no el cuidado, que es diferente. Es diferente. El apoyo humano no se recargue en la familia, porque no es eso, sino es que podamos determinar cuáles son las actividades de la vida diaria en las que la persona requiere de apoyo y el tipo de apoyo. Si, por ejemplo, una de las cosas que promocionamos o que yo trabajaba muchísimo cuando estaba en la unidad de autonomía era con respecto a los cuidados del hogar, barrer y limpiar, ¿sí? Se pretendía muchas veces que la persona asistente barriera y limpiara toda la casa, aun cuando en la casa vivían más personas. En la casa, por ejemplo, tuya y la mía, ¿verdad? Y en la gran mayoría de las casas de las personas que habitan en el territorio costarricense, hablamos de que todos nos distribuimos las diferentes tareas y obligaciones del hogar. Por ende, no podríamos recargarle a la persona asistente que apoye en el cuidado de todas las personas de todo el hogar, porque al final lo que se busca es que apoye a la persona con discapacidad. Lo que quiere decir que todos, ahí hablamos de corresponsabilidad, ¿sí? Hablamos de que entonces en ese espacio papá y mamá que están ahí, por ejemplo, apoyan también en el cuidado del hogar, así como también lo apoya la persona con discapacidad a través de la persona asistente personal que lo realiza como la persona lo indica, como la persona con discapacidad lo indica. Yo no solamente le digo, tengo hambre, porque esa no es la intención es desarrollar autonomía y no independencia. Yo digo cómo, cuándo y qué quiero comer. Eso es lo que nosotros buscamos. Sin embargo, yo no puedo decir que yo quiero tener un asistente personal humano, por ejemplo, para que me acompañe en el día a día, en el sentido de que me acompañe como una figura de soporte emocional y no necesariamente como esa figura de apoyo humano práctico. ¿Qué quiere decir? Que haga alguna acción. Sin duda daremos seguimiento a este tema que divide al movimiento de personas con discapacidad que denuncian irregularidades en la asignación de recursos por parte de CONAPDIS para personas en situación de pobreza. Ahora vamos a una pausa. Al regresar del corte, conversaremos aquí en el set de Nexos sobre los mitos alrededor del deterioro cognitivo. Le invitamos a seguir acompañando esta edición de Nexos. Ya casi estaremos de regreso. Estamos de vuelta en Nexos. Recuerde que si hay algún tema relacionado con el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad o personas adultas mayores que le interese que abordemos en el programa, nos puede enviar un mensaje de WhatsApp al número 2511-6949. Y ahora, como lo anuncié en el bloque anterior, conversaremos sobre los mitos alrededor del deterioro cognitivo. Para eso nos acompaña Rita González, trabajadora social, gerontóloga y gestora de investigación de AGECO. Muchas gracias, Rita, por acompañarnos y bienvenida al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Para comenzar, Rita, ¿qué es el deterioro cognitivo o cómo podemos identificar que una persona lo tiene? Bueno, lo primero es comprender que el deterioro cognitivo lo vamos a definir de forma clínica, médica, como una disminución en las funciones cognitivas, que esas pueden ser la memoria, puede ser el lenguaje, la resolución de problemas, la ubicación, todas estas actividades que hacemos de forma cotidiana. Sin embargo,
el tema para saber si esto es deterioro cognitivo tiene que ver con que exista una medición o que exista un criterio técnico del área específica profesional que nos pueda decir esto. ¿Por qué? Porque generalmente podemos tener algún olvido, podemos requerir apoyo en algún tema. Entonces, de esa forma, clínicamente lo podremos ver de esa manera. Ahora bien, desde la gerontología es muy importante verlo como una condición biopsicosocial, o sea, de una perspectiva más integral, reconociendo primero que el deterioro cognitivo, a pesar de que hay mayor posibilidad de que se presente o que exista un diagnóstico en la adultez mayor, específicamente en personas mayores de 80 años, también es una condición que se puede adquirir en cualquier momento de la vida. Entonces, tomando en cuenta esto, lo definimos como condición, pensando que no es algo que tenga una cura o que pueda no estar presente en la vida de la persona, la familia o el contexto, sino más bien que es algo que nos va a acompañar y que por ende lo que hay que tomar en cuenta fundamentalmente tiene que ver con la defensa de los derechos de la persona que tiene este diagnóstico y también de su familia. En este caso, lo que tiene que ver con la autonomía, la participación, ¿verdad? Y la calidad de vida. Y bueno, ahí usted decía, ¿verdad?, el diagnóstico. Qué importante es que tanto las personas que estamos alrededor, ¿verdad?, por ejemplo, una persona adulta mayor, podamos identificar ciertas señales de alerta, como poder tener un acompañamiento profesional, ¿verdad?, que nos dé ese diagnóstico certero y a tempranas etapas de este deterioro, ¿verdad? Eso puede significar progresos que, si el diagnóstico es tardío, tal vez no podamos, ¿verdad?, ejecutar tanto a nivel médico como a nivel de la familia. Claro, es sumamente importante. Me gusta como pensar en la parte preventiva y ya la parte donde tenemos que trabajar en la parte del diagnóstico, que eso sería como un tipo de prevención secundaria, así es como se llama. Entonces, la primera parte a nivel preventivo tiene que ver, bueno, primero con factores contextuales. Sabemos que hay estudios e investigaciones que hacen una relación entre el deterioro cognitivo y el acceso a educación, o bien el nivel de alfabetización de la persona, también la situación de pobreza o la condición económica que se tenga y el asunto de los apoyos. Esto viéndolo como que, por ejemplo, una persona que no haya desarrollado habilidades de lectoescritura, muy posiblemente su desarrollo neurológico a nivel de tareas como memoria, como pensamiento y lógica, van a verse disminuidas porque nunca se desarrolló como ese nivel de pensamiento o esas conexiones neuronales. Entonces, tomando en cuenta esto a nivel contextual, es muy importante mantener actividad a lo largo de la vida, retándonos a nivel de pensamiento, a nivel neurológico. Más que, por ejemplo, realizar actividades como rompecabezas o juegos de memoria y demás, más allá que eso, que las actividades que yo realice cotidianamente me requieran una exigencia, que lo que yo esté haciendo sea nuevo. Y esto perfectamente aplica no solamente para personas adultas mayores, que en este caso estén en un periodo de desocupación por su jubilación o que estén en otro tipo de tareas, sino para todas y todos a lo largo de la vida. Por ejemplo, el burnout o el síndrome de cansancio o lo que se dice popularmente como estar quemado laboralmente, esto también disminuye nuestras funciones neurológicas. Entonces, a nivel preventivo tiene que ver con ese balance, ese equilibrio y esa exigencia constante cerebralmente. Y a nivel de la prevención secundaria sí tiene que ver con todo el proceso diagnóstico. Generalmente, ¿cómo lo identificamos? Cuando notamos que una persona allegada a nuestro contexto comienza a no poder ejecutar las tareas que solía ejecutar. Y a partir de eso es donde sí es muy importante acudir al especialista a cargo. Y también, una vez que ya se cuenta con ese diagnóstico, ¿qué papel tenemos las personas que podemos estar alrededor de la persona con deterioro cognitivo? Pienso en los casos, ¿verdad?, en que tal vez las personas que nos están sintonizando dicen, bueno, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela presenta deterioro cognitivo, ¿qué hago, verdad? Me siento perdida, también de repente no tengo las herramientas para ser una persona que acompaña o que cuida a esta persona con deterioro cognitivo. Entonces, una vez que contamos con este diagnóstico, que se ha identificado que hay este deterioro, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que hacer?
Vamos a dividir esta estrategia como en 3 pasos. Estadios iniciales. ¿Qué ocupamos? Ocupamos proteger la autonomía y la participación de las personas mayores, en este caso, que estén perteneciendo a espacios en los cuales les guste, estén habituadas a estar y que sigan teniendo ese contacto con todo este contexto que ha sido importante a lo largo de la vida. Adicionalmente también que es un momento para tomar decisiones. Mientras que la persona pueda decidir, se pueden tomar actas o notas, o se puede hacer un proceso sucesorio, o se puede pensar en todo este plano de las herencias y de cómo va a ser el cuidado para esa persona, para poder tenerlo organizado como red de apoyo. Cuando ya esto sea más complejo, entonces hay que pensar en espacios de atención y seguimiento. Por ejemplo, cuando se ve toda la parte de sintomatología, puede ser que las personas pierdan la capacidad de hablar, puede ser también que pierdan la capacidad de movilizarse. Entonces, en ese caso, ¿qué es importante? Apoyo y acompañamiento profesional que permita que la persona esté lo mejor posible a pesar de que ya no pueda realizar esas funciones. Y también, Rita, es importante que las personas que están a cargo, ¿verdad?, del cuidado y del acompañamiento de familiares con deterioro cognitivo también tengan redes de apoyo para sí mismas como personas cuidadoras y como personas cuidadoras no profesionales, ¿verdad?, familiares de personas con deterioro cognitivo. ¿Qué consejos les da también para no caer más bien en el síndrome del cuidador quemado, por ejemplo, o que estas tareas ¿verdad?, o esta carga del cuidado de una persona con deterioro cognitivo no signifique también ¿verdad?, acelerar síntomas de deterioro en la persona que cuida también? Primero, organización familiar, fundamental, en el caso de que exista, porque si estamos, por ejemplo, pensando en personas adultas que tienen que hacerse cargo de sus progenitores, y que es una persona única, entonces en ese caso eso va a ser más complicado. Pero entonces la idea es ver redes de apoyo, ver servicios y ver otros espacios de cuidado y asistencia. El tema del descanso en la medida de lo posible y también recordar que existe un valor propio en la persona que cuida y que ese valor propio en estos momentos, lo que la persona que cuida requiere es autocuidado. Y para concluir también, Rita, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad y del Estado, de las instituciones, para favorecer estilos de vida saludables y dignidad en la vejez que prevenga, ¿verdad?, el deterioro cognitivo? Porque como usted bien lo decía al principio, si una persona no tiene recursos económicos y sociales para desarrollarse plenamente, es más posible que presente deterioro cognitivo y a una edad más temprana. Exacto, una vejez digna independientemente de las condiciones se construye a lo largo de la vida y se construye con política pública que permita el desarrollo, se construye con sistemas de atención, se construye con el acceso a información y también se construye pensando continuamente en cuáles son estas nuevas necesidades que tiene la población que nos convoca. Y bueno, las personas que estén interesadas, ¿verdad?, en acceder a las investigaciones que se hacen desde AGECO y a los servicios que también tienen, ¿verdad?, relacionados al apoyo sociolegal, por ejemplo, y demás, ¿cómo pueden contactarse con AGECO? Bueno, en este caso nos pueden escribir por WhatsApp al 2542-4501 y mediante esta vía entonces les enviamos toda la información. Nosotros contamos, bueno, también nos pueden seguir en redes sociales como AGECO Costa Rica y adicionalmente contamos con un canal de WhatsApp que eso se los podemos hacer llegar cuando nos escriben mediante WhatsApp con la finalidad de que estén enteradas y enterados de todas las actividades que tenemos en el año. Sí, porque es muy importante también, ¿verdad?, el sentido de pertenencia a la comunidad y saber que las personas que presentan deterioro y sus familias no están solas, ¿verdad?, que es una situación lamentablemente muy común en Costa Rica y que pues contar con personas que ya han pasado por los procesos que tal vez estamos iniciando es un apoyo muy importante desde la comunidad. Sí, lo principal es comprender que no estamos solos y que en comunidad pueden resolverse en gran medida las situaciones que tenemos que enfrentar. Sí, pues le agradezco muchísimo, Rita, que nos haya acompañado para conversar de este tema que yo sé que preocupa a muchas personas, ¿verdad?, y especialmente a las familias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y bueno, le agradecemos mucho a Rita que nos haya acompañado para conversar sobre este tema tan importante. Recuerde que usted puede repasar esta entrevista y todos los contenidos del programa en nuestro canal de YouTube Nexos UCR.
Y hablando de redes, estas se llenaron de reacciones positivas con la iniciativa de Disney de recrear algunos de sus clásicos de princesas en lengua de señas americana. Vamos a ver un extracto y luego iremos a una pausa. Al regresar, conoceremos la postura de la Defensoría de los Habitantes sobre la propuesta de reforma al régimen de pensiones del IBM. Los videos musicales de canciones de películas como Encanto, Frozen y Moana ahora podrán disfrutarse también en lengua de señas americana a través de la plataforma Disney Plus. Los estudios de animación de Disney anunciaron esta iniciativa que busca acercar las producciones de esta empresa a la comunidad sorda. Para las adaptaciones, Disney trabajó junto a Deaf West Theatre. Trabajar con actores y actrices sordos permitió no solo reproducir con fidelidad las señas, sino también ajustar las escenas a la gramática del ASL y de la cultura sorda. Sencillamente, la inspiración es mi padre, que es sordo. De pequeño nunca aprendí el lenguaje de señas y siento que me perdí un poco la conexión con mi padre. Así que para mí, este proyecto en cierto modo es una forma de conectar con la comunidad sorda y derribar algunas barreras a través de la animación de Disney. Watch Disney Animation's Songs in Sign Language, streaming now on Disney+. Estamos de regreso en Nexos. Recuerde que puede sintonizar nuestro estreno semanal en 15 UCR todos los lunes a las 7:30 de la noche. La Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición a que los ajustes al IBM recaigan en las personas trabajadoras y futuras pensionadas. En la siguiente nota conocemos el detalle. La Defensoría de los Habitantes anunció que su equipo técnico trabajó junto a la Gerencia de Pensiones para brindar alternativas a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social para que la reforma al régimen de pensiones del IBM no recaiga sobre las personas jubiladas o las personas que están cotizando. Sin embargo, estas propuestas aún no han sido dadas a conocer. La Defensoría de los Habitantes manifiesta su oposición a que la sostenibilidad del régimen de invalidez, vejez y muerte, el IBM, se atienda mediante una reducción de la tasa de reemplazo, un aumento de carga sobre las personas aseguradas o medidas que disminuyan el ingreso neto de las personas pensionadas. La posición institucional parte de una premisa clara. La sostenibilidad financiera del IBM debe garantizarse sin debilitar el derecho humano a la seguridad social ni trasladar el costo principal del ajuste a las personas trabajadoras, futuras pensionadas y pensionadas. La Defensoría reconoce la existencia de presiones financieras, demográficas y laborales sobre el régimen. Sin embargo, considera que la respuesta debe ser integral, progresiva, equitativa y técnicamente sustentada, no una reforma que tenga como eje los ajustes paramétricos. La Defensoría de los Habitantes planteó estas objeciones en las diferentes reuniones del equipo técnico que acompañó a la Gerencia de Pensiones en la elaboración de la propuesta a la Junta Directiva de la Caja. Por tal motivo, remitirá una posición técnica con alternativas centrales para atender la situación del IBM desde una perspectiva de derechos humanos y sostenibilidad social. Sin duda, el tema de pensiones debe ocuparnos a todas las personas y es indispensable que tomemos decisiones como sociedad que favorezcan un Estado solidario y que garantice una vejez con calidad de vida para las personas adultas mayores de la actualidad y para las futuras personas jubiladas. Ahora cambiamos de tema. Le cuento que 14 paraatletas firmaron el 6 de mayo sus becas deportivas designadas por ICODER para el año 2026. La lista incluye a atletas de alto rendimiento con discapacidad de 9 disciplinas deportivas. Los montos mensuales van desde los 150.000 hasta el 1,5 millones de colones.
las personas becadas recibirán el retroactivo de las mensualidades de enero hasta la fecha. Los paraatletas Sherman Whitty y Melissa Calvo lideran la tabla de becas con montos más elevados, en el primer y tercer lugar respectivamente, del conjunto de 88 personas becadas en total, incluyendo a deportistas sin discapacidad. En paraatletismo recibieron beca Daniel Fajardo, Melissa Calvo, Siler González, Sherman Whitty. En paraciclismo, Henry Rabe. En parakarate do, Luis Yazdani Loría. En paranatación, Ariana Coto y Camila Jase. En parataekwondo, Andrés Molina. En tenis en silla de ruedas, José Pablo Gil. En paratenis de mesa, Steven Román. En paratiro con arco, Diego Quesada y Pilar Riveros. Además del incentivo económico mensual, las personas becadas tienen acceso a un paquete integral de beneficios que incluye seguro, atención en medicina general, terapia física, nutrición, psicología, acondicionamiento físico y asesoría antidopaje. De esta forma llegamos al final de la edición de hoy de Nexos. Le agradecemos que nos acompañe cada semana en esta producción de la Universidad de Costa Rica, que pretende que entre todas las personas construyamos una sociedad más inclusiva. Cada semana le presentamos un nuevo estreno con información e historias relacionadas al cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Nos encontramos la próxima semana a través de la señal de 15 UCR, así como en Canal 13 y en distintas cableras y canales locales en todo el territorio nacional. Nos encontramos en la próxima edición de Nexos. Hasta luego.